A todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bienvenidos a este primer video del canal MathProc, el canal en donde verás videos de matemáticas y de programación. Pues bueno, en este primer video vamos a dar una introducción pequeña a lo que es el álgebra elemental, concretamente a los primeros temas que se ven en esta materia, los cuales son lenguaje algebraico, expresiones algebraicas, monomios y operaciones con los monomios, ¿no? Ahora bien, ¿por qué álgebra? ¿Por qué el álgebra elemental? ¿Por qué un video así? Ok, esto es más que nada porque en lo personal es más sencillo de enseñar que otras áreas un poquito más complicadas. Pero no solamente eso, sino porque el álgebra elemental es una área en el cual a muchos le temen. Le temen por las letritas y por otras situaciones, ¿ok? Lo cual para mí me es preocupante, ya que de verdad que no es difícil aprender álgebra elemental, pero bueno, cosas del sistema educativo que no me voy a poner aquí a discutir. Entonces, pues bueno, este video va dirigido para aquellos que quieran no solamente aprender el álgebra, sino también entenderla. Y también para aquellos que quieran hacer un repaso de los temas del álgebra, ya sea para un examen o lo que sea. Entonces, pues bueno, espero que este video les resulte útil. Y pues nada, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, algo que se me olvidó comentar es que si necesito, o bueno, se requiere que se tengan conocimientos previos de aritmética. Mínimo lo de las operaciones básicas, ya que como dije, vamos a ver operaciones con algo llamado monomio. Ya lo veremos más adelante, ¿ok? Por el momento vamos a recordar temas de aritmética, ¿ok? En la primaria seguramente nos enseñaron lo que es un número, o bueno, al menos nos enseñaron los números, ¿no? Y seguramente comenzamos a ver los números cuando nos enseñan a contar. Y cuando nosotros aprendimos a contar, vimos estos números: el 1, el 2, el 3, el 4 y así, sucesivamente. ¿Ok? Entonces, resulta que estos números tienen un nombre, se clasifican de hecho, porque no existe un solo tipo, digámoslo así, de números, sino que hay distintos tipos de números o distintas clases de números. Estos números, que son seguramente los que vimos cuando empezamos a contar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así, a estos eh, se les suele decir de manera coloquial números enteros positivos, pero en matemáticas nosotros le decimos números naturales. Y después de estos números naturales, más adelante nos enseñaron que hay números antes de estos números naturales, ¿ok? O sea, antes de los enteros positivos, ¿no? Que son el 0, claro, voy a poner aquí, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, claro. Y claro, aquí también pues se unen los números naturales, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. Aquí también. ¿Ok? Y luego, después de habernos presentado el 0 y los números negativos, junto con los positivos, a todo este conjunto de números nos dijeron, por ahí en la primaria, que estos son los números enteros. ¿Sí? Entonces, los números enteros van a ser la unión, digamos. Bueno, no voy a ser no voy a usar lenguaje tan técnico. Bueno, sí, sería como que la unión de los números naturales junto con el 0, junto con los negativos. Ya todo este conjunto le vamos a denominar como números enteros. Pues aquí otro marcador para remarcarlo. Bien. Y después de estos numeritos vimos algo llamado fracciones. ¿Se acuerdan de las fracciones? Un medio, un tercio, 3 medios, 2 3 cuartos y así. No solamente esto, sino que posiblemente también nos debían enseñar que estos números también pueden ser negativos. Podemos tener menos un medio,
menos 1/3, menos 3/2, y así sucesivamente. Hay infinitas fracciones, infinitos números fraccionarios, por decirlo así, o quebrados, no sé cómo se los hayan enseñado. Bien. Y pues resulta que estos también son números, ¿ves? Porque estos los podemos representar como una división, ¿ok? Por ejemplo, este 3/2 se puede ver como la división de 3 entre 2. Así, o ya sea también usando esta notación, ¿no? Con este simbolito, la división de 3 entre 2. Y eso me va a dar un número decimal, ¿ok? También le decimos así esos números que tienen punto decimal, ¿ok? Y esas cifras decimales se pueden repetir o no se pueden repetir, pero son finitos, ¿ok? O sea, tienen un fin. Entonces, a estos números también tienen un nombre y no se llaman fraccionarios, sino que en matemáticas les vamos a llamar como, vaya letra por Dios, les vamos a llamar como números racionales, ¿ok? Le vamos a llamar como números racionales. Aquí lo voy a remarcar en rojo. Bien. Perfecto. Y la cosa no acaba aquí, porque también en aritmética nos debían de haber enseñado algo llamado potenciación y radicación o raíz. Y resulta que las raíces también son números. ¿Qué raíces? La raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, quinta, raíz enésima, ¿ok? Es decir, que la raíz de, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cúbica de 5, estos también, etcétera. Hay infinitos, de hecho, infinitos de estos números. No solamente las raíces, sino que también nos deben haber enseñado, por ejemplo, el famoso número pi o el número e, que son también números, ¿ok? Y la particularidad de estos números es que también son decimales, pero resulta que las cifras decimales, o sea, los números después del punto decimal, no se repiten, no tienen ningún patrón y son infinitos, ¿ok? Entonces, a esta clase de números tienen también su nombre, tienen también su clasificación, y a estos los vamos a llamar como números irracionales. Sí, ok. Irracionales. Bien. Vamos a aquí remarcarlo. Bien. Y ya, esos serían todos los números que nos debieron de haber enseñado en la primaria o en el nivel básico de educación que corresponda a su respectivo país. Entonces, pues bueno, estos son todos los números. Como dije, que seguramente... ok, una disculpa, me percaté que ni siquiera se estaba viendo esta parte, entonces pues, he decidido mover un poquito la cámara y parece que ahí ya se ve. Bien. Entonces, como decía, estos son todos los números que nos debieron de haber enseñado cuando vimos aritmética. ¿Ok? Y ahora se viene lo importante. Permiten tantito, voy a borrar aquí. Viene lo importante, porque todos estos números se pueden clasificar en un solo conjunto o en un solo grupo, diciéndolo de una manera bastante informal. ¿Ok? Bien, pues bueno, entonces a todos esos números los podemos englobar en un solo conjunto. A los números naturales, a los números negativos, a los números enteros, el 3 junto con el 0, nunca se nos olvide, a los números fraccionarios, un medio, un tercio, un tercio, bla 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 bla, las raíces, raíz de 3, raíz de 5, vaya, disculpen, raíz de 5, pi, y así, ¿no? A todos estos números irracionales, racionales, enteros y naturales los podemos englobar en un solo conjunto, en un solo grupo, y a todo esto
le vamos a llamar como, a ver si puedo, a ver si aquí, espero que se esté viendo. Después le vamos a llamar como, saco marcador, números reales. ¿Okay? A todo este conjunto de números le vamos a denominar como números reales. ¿Okay? A todos estos números. A los naturales, los enteros, los negativos y el cero, las fracciones y las raíces, tanto como pi, e y todos esos numeritos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? En un video, yo voy a decir libro, en un video de álgebra. No, se supone que en álgebra vemos letritas y vemos eso de monomios y polinomios y productos notables, factorización y... Sí se ven esos temas. Pero ahora te voy a decir por qué es necesario saber esto. ¿Ok? Bien, y para esto voy a enunciar una situación, ¿ok? En el que te voy a introducir a las letritas, las famosas letritas, ¿ok? Porque tienen su razón de ser, ¿no? Estas letritas, ¿ok? O sea, hay una razón del por qué se usan, ¿ok? No es ni porque sí, ni porque los profesores malvados, eh, por querer ver sufrir a los estudiantes, cambiaron los números por las letras, no, o sea, no, para nada es eso, muchachos. Entonces, pues bueno, vamos a presentar el siguiente caso. Imaginemos que nosotros tenemos un terreno, ¿no? Un terreno que de manera bastante curiosa tiene una forma rectangular, ¿ok? Tiene una forma, este es nuestro terreno, ¿ok? Y pues nada, nosotros por geometría sabemos que este rectángulo que representa nuestro terreno tiene una superficie o un área y podemos saber las medidas de su perímetro, ¿no? Que es la base y la altura, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora imaginemos que no sabemos, de verdad, no sabemos cuál es el área de este terreno, ni sus medidas, no sabemos ni siquiera cuál es la base ni la altura, ¿ok? Pero sí sabemos que esas medidas son un número, o pueden ser representadas por un número. ¿Qué número? Un número real, de los numeritos que vimos anteriormente, ¿ok? O sea que las medidas pueden ser representadas por números reales, ¿ok? No sé qué son esas medidas y cuáles son, y puede que ni siquiera me interesen cuáles son esas medidas. Solamente me interesa que sean números, ¿ok? Entonces, pues bueno. Entonces, como dije, este rectangulito, pues como dije, tiene un área, ¿no? Y las medidas, pues claro, son su base y son su altura. ¿Okay? No sé qué número sea, no sé cuáles son las medidas, ni siquiera me interesan. En el álgebra no me van a interesar, de hecho. ¿Okay? De hecho, aquí voy a decir algo que se puede ver en el libro de Baldor, ¿no? En la primera página, la cual me dice que el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. ¿Qué quiere decir con esto? La cantidad de forma general. Veamos. Retomemos nuestro ejemplo de nuestro terreno rectangular, ¿ok? Pues bien, por geometría, nosotros sabemos cuál es el área, ¿okay? O bueno, cómo se calcula el área de este rectángulo. Sabemos la famosa fórmula, ¿no? El área es igual a la base por la altura, ¿ok? No sé si así se les haya enseñado la fórmula o se las hayan enseñado con letritas. Y creo que desde aquí ya pueden ver a dónde quiero llegar, ¿ok? Pues bien, no solamente en este problema imaginario que me acabo de inventar, podemos expresar estas fórmulas, ¿no? También puede ser en otro tipo de problemas en el que requiramos
saber alguna cantidad o alguna medida desconocida, ¿no? Que más adelante a eso se le dicen, se le dice ecuaciones, ¿no? Buscar la solución de ecuación de grado cual, ¿no? De grado n, del grado que sea, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya me expresaste la fórmula, entonces ¿de dónde vienen las mentadas letritas y tal? Pues bueno, fíjate que esto, como dije, son números. Área es un número. La base también es un número. Y la altura también es un número. ¿Qué número? No sé. Y por que ni siquiera me interesa qué número. Solo me interesa que sea un número real. Solamente me interesa eso. No me interesa qué número concreto es. No me interesa si es un medio, raíz cuadrada de 5, 5 enunciaría un número negativo, pero no existe los negativos en áreas negativas, ni bases, ni alturas negativas. Pero bueno, supongamos que sí, ¿no? Ni siquiera me interesa si la mentada área es negativa, ¿no? Supongamos, ¿ok? Ojo, no confundir, no confundir, ¿ok? Supongamos que fuese así, ¿no? ¿Ok? Pero no es cierto. Entonces, pues bueno. Sí, o sea, no me interesa qué número es. ¿Qué número real es en concreto? Solo me interesa que sea un número. ¿Ok? ¿Y cómo puedo yo representar eso? Pues ahí lo tienen. Bueno, aquí lo hice con palabras. Pero una forma más sencilla de hacerlo es con letras. Sí, es con letras. Y al final, ¿qué son las letras? Las podemos pensar como etiquetas a esos números desconocidos o números que no me interesa saber. Solamente me interesa que sean números reales. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Espero que sí. Bien, continuamos. Entonces, retomando lo anterior, ¿no? Que el área de un rectángulo cualquiera es su base por su altura. En vez de escribir todo esto, que además está sujeto a un lenguaje, es decir, a un idioma, que es aquí el español, ¿no? Por ejemplo, pues aquí alguien que hablara inglés. Ok, una disculpa por el corte, como decía. En vez de escribir todo esto, que está sujeto a un lenguaje, el español, ¿no? Por ejemplo, alguien que hablase inglés, en vez de poner área lo pondría en inglés, y la base y la altura también lo pondría en su idioma, ¿no? Y ahora imagínense, un ruso lo tendría que poner también en su idioma, ¿no? Entonces, en vez de hacer todo eso y hacer un lenguaje universal, nótese la palabra clave que acabo de decir, lenguaje universal, pues vamos a usar las letras, ¿no? Esto lo podemos expresar como A igual a B por... Se suele usar la letra H. Me parece que viene del inglés, high. Pero bueno. Se expresa así. Voy a remarcarlo. Ajá. En vez de escribir todo eso, así. Y esto es universal, ¿no? Esto lo va a entender hasta un chino, ¿ok? Porque es notación ya... que ya se aceptó universalmente, ¿ok? Y que es todo esto, pues son números al final del día, como acabo de decir, son números reales, el área va a ser un número real, la base también lo va a hacer, y la altura también lo va a hacer, ¿ok? ¿Qué números? En concreto, no me interesa, solamente me interesa que sean números. Y de esta manera yo generalizo, como decía aquí en el libro de Baldor, yo generalizo la cantidad, ¿ok? Ya dejo de ocupar números en concreto. Ahora voy a ocupar símbolos que engloben o etiqueten a todos los números. ¿Ok? Es eso, amigos. Es eso, chicos. Eso es sencillamente el tema este de las letritas. Esa es la razón de esto. ¿Ok? No tiene ninguna implicación filosófica profunda ni nada de eso. ¿Ok? Es solamente eso, ¿no? Es la ciencia matemática. ¿Ok? Pues bien. Continuamos. Vamos a seguir con nuestro siguiente tema, el cual es lenguaje algebraico. ¿Ok? ¿Qué es eso del lenguaje algebraico? Pues sencillamente es, digamos, una convención. Ok, disculpa por el corte.
Como decía, el lenguaje algebraico no es más que una convención, o sea, una forma de llamar a estas fórmulas, ¿no? Como la que presenté, que las vamos a llamar de una manera más precisa como expresiones algebraicas. Uh-huh. y, y cuando nos notemos con este lenguaje, pues vamos a interpretar a, a ese lenguaje como estas fórmulas. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si yo quiero representar en el álgebra un número cualquiera, lo puedo hacer por medio de cualquier letra del alfabeto latino. Por ejemplo, puede ser A. ¿Ok? Y esto está en lenguaje algebraico, quiere decir que esto es un número cualquiera. Un número real cualquiera, en realidad. Un número real cualquiera. ¿Ok? Bien. Eso es lo que representa una letrita. ¿Ok? Que, bueno, ya voy a dejar de decir letrita y vamos a decirle de una manera más exacta, que es literal o variable o indeterminada. Yo le voy a decir literal por el momento. Puede que cambie, eh, puede que cambie la manera de llamar a esto como variable o tal, va a depender mucho del contexto. Este contexto le voy a llamar como literal, ¿ok? Entonces, pues bueno. Entonces, esto, como decía en lenguaje algebraico, es un número real. Cualquiera, ¿ok? Un número cualquiera. ¿Cuál no me interesa? Ya lo acabo de decir. ¿Ok? Ahora, si yo quiero expresar la suma de dos números cualquiera, pues nada, amigos. Ocupo las primeras dos letras del alfabeto. A más B. ¿Ok? O sea, ocupo la letra A y ocupo la letra B. Y esto significa en lenguaje algebraico la suma de dos números reales cualquiera. Cualesquiera. Números reales cualesquiera. ¿Ok? Bien. Muevo un poquito esto. Bien. Ahora. Y lo mismo va a ser para para todas las operaciones básicas que vimos, ¿no? Por ejemplo, para representar la resta de dos números cualesquiera, lo hago así, ¿ok? Para la multiplicación, puede ser de tres maneras para la multiplicación, ¿ok? Puede ser así, B cruz B, perdón, A cruz B, A punto B, o sencillamente AB, ¿ok? Esto es el producto o multiplicación de dos números cualesquiera. Aunque la manera más formal, elegante, no sé cómo decirle, o más correcta, es la de producto. Producto de dos números reales cualesquiera, ¿ok? Entonces, pues bueno. Y para representar la división hay dos maneras. Puede ser así, con la notación aritmética que vimos en primaria, A entre B, ajá, o la notación fraccionaria, A sobre B. Al final estos dos me representan la misma operación, que es la división de dos números reales cualesquiera. ¿Ok? Perfecto. Ahora, para las potencias pues es lo mismo, ¿no? Uso mis letritas del alfabeto latino, ¿no? Y por ejemplo esto quiere decir, en lenguaje algebraico, el cubo de un número real cualquiera. Ya solamente voy a escribir número, ¿ok? Pero es un número real, que no se olvide, ¿ok? Lo mismo para la raíz, ¿no? Por ejemplo, raíz así, A, y este lenguaje algebraico es la raíz cuadrada de un número real cualquiera, ¿ok? Y, ¿qué más? Creo que serían, me parece, todas las operaciones básicas que vemos de la aritmética. Incluso podemos hacer expresiones un poquito más complicadas. Por ejemplo, la siguiente. Perdón.
cuadrado sobre... Bien. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje algebraico? Sencillo. Veamos. Tenemos los números ahí reales cualesquiera que están elevados al cuadrado. ¿Cómo puedo yo decir eso? Pues como dos números elevados al cuadrado. O el cuadrado de esos números. ¿Ok? Entonces, y también fijémonos que aquí tenemos una operación aritmética básica. La suma. Entonces esto sería la suma de los cuadrados de esos números. No solamente eso. Veamos que estos están siendo divididos como mostré anteriormente. Están divididos por b. Y esto se... Estos están... Perdón, es que hice un corte. Estos están divididos entre b. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, mejor dicho, por lo tanto, esto en lenguaje algebraico sería como la suma de los cuadrados de dos números sobre el número b. Bien. Y pues nada. Así se diría toda esa expresión en lenguaje algebraico. Y se entiende, ¿no? Espero que se entienda. Que esto es la suma de dos números que están elevados al cuadrado y a la vez están siendo divididos por uno de esos números. En este caso sería el segundo número, o sea, el número b. ¿Ok? Y así nos vamos a encontrar con expresiones así un poquito más complicadas. Y pues bueno, con ayuda del lenguaje algebraico vamos a poder interpretar estas expresiones. A todo esto, de hecho, antes de que se me olvide, a este tipo de cosas voy a ocupar marcador rojo. A todo esto le vamos a decir expresión, espero que se vea, expresión algebraica. ¿Ok? A esta, digámosle, fórmula, entre comillas, le vamos a llamar como expresión algebraica, ¿no? La cual tiene su respectiva interpretación en lenguaje algebraico. ¿Ok? Ahí en la descripción les voy a dejar una tablita en el cual van a poder ver todo este lenguaje algebraico. ¿Okay? O sea, toda la notación, ¿okay? Todas las expresiones en este formato, ¿no? En el formato de las letras y luego en el formato del lenguaje natural. ¿Okay? O sea, van a ver ahí las expresiones algebraicas y al lado van a ver su interpretación, o sea, lo que quieren decir, ¿no? En lenguaje natural, en lenguaje humano. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Vamos a ir al siguiente tema, el cual es de monomios. ¿Okay? ¿Qué son los monomios? No es tan difícil, la verdad, chicos. Es una expresión algebraica, como la que acabamos de ver hace un momento. ¿Ok? ¿Qué es un monomio? Pues bien, como dije, es una expresión algebraica la cual tiene una forma así. C X a la N. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Me pueden decir, ¿no? O sea, estábamos bien y ahora ya me presentas un horror matemático aquí, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Que no es difícil. ¿Ok? Bien. Observando nuestro lenguaje algebraico, nosotros podemos decir que esta C es un número real. Es un número real cualquiera, ¿ok? Bien. Ahora, la X. La X es el término literal, ¿ok? Es la letrita, pues, ¿no? Es la letrita, ¿no? Bueno, aquí literal. Y esta N es también un número, ¿no? Es una potencia. Pero ahora sí, aquí no es cualquier tipo de número, sino que este número es un número natural, ¿ok? Es un número natural, o sea, la n puede ser 1, 2, 3, 4,
el que sea de número natural. Ojo, también puede ser 0. Y ahí hay una propiedad que me dice que un número elevado a la 0 es igual a 1, que veremos ya en un futuro video. Y también puede ser una fracción, pero bueno, no les quiero ahorita... Ok, una disculpa por el corte, como decía. Fijémonos que aquí también tenemos un producto. ¿Okay? La literal también es un número, ¿ok? Es un número cualquiera que no me interesa saber, ¿ok? ¿Ok? Entonces, al ser ambos números, entonces estoy teniendo el producto de dos números, ¿ok? Entonces, esta expresión también está formada por un producto, que aquí pues, la puedo hacer notar más con un puntito, con un simple puntito. Pero usualmente no se pone el punto, o sea, se deja así, ¿ok? Y es válido por lo que dije hace minutos atrás, ¿ok? Entonces, pues bueno, de esta manera podemos ya dar ejemplos de monomios, ¿ok? C es un número real, por ejemplo, C puede ser 5, 5 por 5x o 5 por x elevado al cuadrado, ¿ok? O otro puede ser negativo, puede ser menos 2x elevado, por ejemplo, al cubo. Incluso puede ser la misma x, así solita, ¿ok? Entre comillas solita, porque resulta que esto es igual a 1x elevado a la 1, ¿ok? Pero por convención no se suele poner ni el 1, que está siendo multiplicada por la x, ni el 1 al cual está siendo elevada x, ¿ok? O elevado el término literal, ¿ok? Mejor dicho. Entonces, todos estos son ejemplos de monomios. Claro, que aquí C, como dije, es un número real. Aquí puede ser un medio, puede ser incluso una raíz, como sea, ¿no? El chiste es que sea un número real que está siendo multiplicado por un término al cual nosotros llamamos literal y que esté elevado a una potencia, ¿ok? Y la potencia tiene que ser un número natural, ¿ok? No puede ser negativo, me parece que tampoco ni cero, mucho menos una fracción, ¿ok? Entonces, pues bueno. Estos son los monomios, muchachos. Estos son los monomios. Otra manera que en los cursos veo que enseñan es que a estas partes del monomio, las partes que conforman el monomio, les dicen de otra manera. O sea, los muestran con otros nombres, ¿ok? Que son más exactos, ¿no? Por ejemplo, este C, que dijimos que era un número real, se le va a decir como coeficiente. Se le va a llamar como coeficiente. A este le suelen llamar ya sea variable. Cuando estén viendo cálculo van a ver por qué le dicen así. O también se le denomina como indeterminada. Pero es más común que le llamen variable, ¿ok? Y a este le llaman exponente, por razones obvias, ¿ok? Esta es la forma, digamos, matemática de llamar a todas estas partes, ¿ok? La anterior, lo que presenté, era una manera bastante informal y educativa de enseñar las partes que conforman un monomio, ¿ok? Y pues nada, esto es prácticamente el monomio, ¿ok? Una expresión que es formada por un coeficiente, por una variable indeterminada, que es una letra, una literal, y por un exponente, que pues, es un número natural, como había dicho. El coeficiente, un número real, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya para terminar este video largote, vamos a mostrar las operaciones que podemos realizar con los monomios. Sí, porque podemos hacer operaciones, podemos realizar las 4 operaciones básicas: suma, multiplicación, resta y división. ¿Ok? Veamos cómo se hace eso. Ok, chicos, hubo aquí un corte, se me apagó la cámara y toca volver a empezar. Bueno, como decía, vamos a ver las operaciones básicas entre monomios. ¿Okay? Vamos a ver la sencilla, lo que es la suma. Supongamos que yo tengo el monomio 4x al cubo y 2x al cuadrado. Pues sencillamente yo puedo expresar esta suma como 4x al cubo más 2x al cuadrado. Fin. No hay más, no se puede hacer más, ¿okay? En esta situación.
Porque, ok, disculpen por atrás por el corte, como decía, porque si sucediese que este monomio no fuese elevado al cuadrado, sino fuese elevado al cubo, pues la cosa cambia. Ya que esto va a ser igual, por lenguaje algebraico, a la suma de 4 veces x al cubo. Ok, no me va a caber aquí. No me va a caber aquí, no me va a caber aquí. Voy a tener que hacerlo abajo. Ok, 4 veces x al cubo más la suma de 2 veces x al cubo. Pues aquí un 2. X al cubo. ¿Ok? Pero esto nuevamente por el mentado lenguaje algebraico. Esto es la suma de, contemos los términos, 1, 2, quitemos los paréntesis para que se vea más evidente. Es la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el término x al cubo. Y eso se puede expresar como 6 veces x al cubo, ¿no? O 6x al cubo. ¿Ok? Claro, que hay una forma más sencilla de escribir esto sin tener que estar escribiendo todos los términos, porque imaginémonos que tenemos 100x al cubo más 90x al cubo. Una locura, ¿no? Estar escribiendo 100x al cubo. Entonces, pues esto se puede expresar también como la suma de los coeficientes de los monomios, es decir, 4 más 2 por x al cubo. ¿Okay? Sumamos los números y esto sería 6x al cubo. ¿Okay? Y de esta manera pues ya nos evitamos el tener que manejar, por ejemplo, las tres expresiones que acabo de decir, o sea, manejar coeficientes grandes como 100x al cuadrado y 90x al cuadrado. ¿Okay? Bueno, más. Más, ¿ok? Sencillamente sumo los sumo los coeficientes y pues ya, ¿no? Esto es 190x al cuadrado y ya, no estoy escribiendo 100x, ¿ok? Y esto sería lo que es la suma de monomios. Como ven, no es complicado, no es del otro mundo, para nada, ¿no? Y de hecho nos solemos ya saltar este paso de estar escribiendo la suma de los coeficientes. Y por ejemplo, si nosotros tenemos 10x más 8x, pues ya lo hacemos de manera directa, ¿ok? Que esto sería 18x, fin, ¿no? Y eso está bien, ¿ok? Está bien, solamente nos saltamos un paso. Pero pues lo muestro para que se entienda, ¿ok? Se entienda lo que ha pasado aquí, ¿ok? Que no es nada del otro. Y ya vimos de dónde viene, ¿ok? De dónde viene esto. Perfecto. Vámonos con la resta rápidamente, porque ya este video ya quedó como de 1 hora, maldita sea. Bueno. Ahora para la resta un poco de lo mismo. Pongamos que tengo el monomio 3x a la cuarta y 2x al cuadrado. ¿Okay? Pues yo la resta la puedo, voy a poner aquí, la resta, yo la puedo expresar como 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado. ¿Ok? Y ya no puedo hacer nada por los mentados exponentes. ¿Ok? Pero si fuese el caso de que esto no fuese al cuadrado, si esto fuese a la cuarta, pues lo mismo que en la suma. ¿Okay? Lo mismo que en la suma. Esto es restar 4 veces la suma de... No, perdón, restar 3 veces la suma de x a la cuarta menos la suma de 2 veces de x a la cuarta, ¿no? Que eso se puede expresar como, igual que en la suma, ¿no? Sencillamente restando los coeficientes y pues esto al final me da 1x a la cuarta, pero por convención el 1 no se pone, pero ahí está ahí, ojo, que el que no se ponga el 1 no significa que está ahí, ¿ok? Y eso va a ser importante cuando requiramos solucionar algunos problemas, ¿no? Utilizando los monomios. ¿Okay? Bueno, ok, entonces esto es igual a 1x, sí, pero por convención no se pone, se deja implícito. ¿Okay? Pero eso no significa que el 1 haya desaparecido, no, ahí sigue. ¿Okay? Pero por mera notación no se pone, no se coloca.
Lo mismo cuando x está elevado a la 1. X está elevado, sí, a una potencia, a la 1. Pero por convención no se pone. Pero eso no significa que esa potencia haya desaparecido. ¿Ok? Pues bien. Y pues mira, ya lo tenemos. ¿Ok? Ya lo tenemos aquí. Bien. Esta es la resta, ¿ok? Y ya podemos ver aquí, ¿no? La suma y la resta, que nosotros podemos simplificar las expresiones si tienen términos semejantes, ¿ok? O sea, si su parte literal o su parte variable tienen el mismo exponente, solamente eso. El número puede ser cualquiera, o sea, el coeficiente puede ser cualquiera, puede ser medio, puede ser raíz, puede ser lo que tú quieras, puede ser pi, ¿no? Incluso. Eso no importa. Lo que importa es que para poder realizar esta simplificación, ¿okay? Sí o sí, las literales o las indeterminadas tienen que tener el mismo coeficiente. ¿Okay? Bien. Bien. Vamos rápidamente a ver la multiplicación. Que un poco de lo mismo. Un poco de lo mismo. Lo mismo. ¿Ok? Pero aquí va a pasar cosas, ¿ok? Bien. Pongamos que nosotros tenemos ahora el monomio 2x al cuadrado y 3y al cubo. ¿Cómo puedo expresar esto? Sencillo. La multiplicación va a ser igual a 2x al cuadrado por 3y al cubo. ¿Ok? Pero ahora, aquí va a pasar algo. Y es que, bueno, veamos que las literales no son iguales. Son diferentes. ¿Ok? Aquí es x y aquí es y. Y aquí yo puedo decir que x pues, es diferente de y, ¿no? O sea, que no es el mismo número, vaya. No estoy representando el mismo número, la misma literal, ¿ok? Pero, de una manera bastante chistosa, ocurre que, si bien estos son diferentes, sin embargo, los coeficientes sí se multiplican, ¿ok? Y de la misma manera que vimos con la suma y la resta. Esto sería 2 por 3, x al cuadrado por y al cubo, sin poner el puntito, pero igual eso significa que tanto x como y se están multiplicando, ¿ok? Y pues esto me da 6x cuadrada y al cubo, ¿ok? Y la razón es la misma por la que vimos anteriormente, ¿ok? Con la suma y la resta, ¿ok? Esto ocurre en la multiplicación, ¿ok? Solamente en la multiplicación. Bueno, no creo que no solamente. No solamente, perdón. Acabo de decir una tontería grande. No. En la multiplicación y en la división, ¿ok? Ojo, solamente en multiplicación y división. En suma y resta esto no ocurre, ¿ok? O sea, que esto no es igual a esto, ¿ok? Eviten, por favor, eviten escribir este horror, por favor. Esto es solamente si se están multiplicando o dividiendo monomios. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo términos literales que están elevados al mismo exponente y tienen el mismo término literal. O sea, si yo tengo aquí nuevamente al cuadrado y 3x al cuadrado. Lo mismo, los coeficientes se multiplican, esto es 6, ¿ok? Pero ahora ocurre algo interesante, y es que los literales, como están elevados a un exponente, por propiedades de los exponentes que debimos de ver en aritmética, esto es igual a 2 más 2. ¿Ok? Recuerden, el producto de bases iguales, sus exponentes se suman. ¿Ok? De ahí viene, de las propiedades de los exponentes. Y si no lo recordaban, por favor, les invito a repasar las potencias, ¿ok? Ojo, es una invitación, ¿ok? No se les obliga aquí a nada. Pero sí, es recomendable que lo hagan. Entonces esto pues es igual a 6x a la cuarta, ¿ok? Y eso es lo que pasa si tenemos
términos semejantes en los monomios, o sea, literales iguales. ¿Okay? Misma literal está elevado al mismo exponente. Perfecto. Ya para acabar este... disculpe. Una disculpa. Una disculpa. Que dije una mala palabra. De verdad, una disculpa. Seguramente la corte. Porque YouTube, ya saben, ¿no? Cómo está la situación. Entonces, pues bueno. Así ya para terminar este video de 1 hora, vamos a ver la división de monomios. ¿Ok? Pongamos que tenemos los monomios 4x al cuadrado y tenemos 2y al cubo. Pues bueno, 4x sobre, bueno, entre 2x a... pues me faltaron los exponentes, 4x al cuadrado entre 2x al cubo, o que esto es igual, y es recomendable que mejor usen esta notación, que es hacerlo a manera de fracción, 4x al cuadrado sobre 2, esto era y, una disculpa, esto era y, ¿ok? 2y al cubo. Pues miren chicos, sucede lo mismo que en la multiplicación. O sea, sí, tengo literales diferentes, pero los coeficientes se van a dividir, ¿ok? Se van a dividir, esto sería igual a esto por esto. Ajá. Bien. Y pues 4 sobre 2 o 4 entre 2 es 2. 2, sí, va a quedar como 2, x sobre 2 y sobre 2. ¿Ok? Sí, esto está siendo multiplicado, ¿ok? Esto está siendo multiplicado. Y pues esto es igual a 2x al cuadrado y cuadrado. La razón, la misma que hemos visto. La misma, ¿ok? La misma. Bien. Ahora, ¿qué pasa si los términos son, pues las literales son iguales? ¿Qué es lo que ocurre? Veamos. En vez de que esto sea y, vamos a hacer que sea... Y bueno, voy a subir un exponente. Voy a hacer que esto... Bueno, no, que quede igual. Que quede igual. Quiero ver eso. Vamos a ver eso. ¿Qué pasa si tengo literales iguales? ¿Ok? Perfecto. Como dije, es mejor usar esta notación porque es más cómoda. La de fracción. X al cuadrado. X cuadrada sobre 2x al cuadrado. Bien. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. 4 sobre 2 multiplicado por x al cuadrado sobre x al cuadrado. Bien. Y esto es igual a 2. Y ahora nótese que aquí tenemos nuevamente términos que están elevados a una potencia, ¿no? O sea, son potencias, ¿vale? Son potencias. Entonces, por propiedad de las potencias, esto es lo mismo que x de a la 2 menos 2, ¿ok? O sea, la resta de los exponentes, ¿ok? Y pues esto es igual a 2 por 0, ¿no? X a la 0. Y como dije, esto de x a la 0, o cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿ok? Entonces esto es 2 por 1. Y pues esto es igual a 2, ¿ok? Aquí ya me dio solamente el coeficiente, ¿ok? Bien, claro, en este caso, ¿por qué? Si esto en vez de haber sido al cuadrado hubiese sido a la 6, ¿no? A la sexta, pues aquí ya las cosas cambian, ¿ok? Aquí ya las cosas cambian. Bueno, cambian un poquito, no cambian completamente, cambian un poquito. O sea, es lo mismo, ¿no? Lo mismo. 4 sobre 2 multiplicado por x sobre 6 sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 2 por x6 menos 2. Ya recuerden, por propiedades de las potencias. Y esto es igual a 2 por x a la cuarta. Y al final esto me dio 2x a la cuarta. Fin. Eso es todo, chicos. Eso es todo. Como ven, no es difícil de entender, no es complicado, ya sabemos que son las letras y tal, ¿no? Eso es operar con monomios en el álgebra elemental.
Como ven, no es complicado, no es difícil. Solamente, eso sí, hay que practicar. Porque pues nos podemos saltar pasos, por ejemplo. Yo aquí ya me hubiese, de aquí yo ya me hubiese pasado acá, sin escribir todo este mejunje. ¿Ok? Entonces, solamente sería eso, ¿ok? Complicado mis narices. Entonces, pues bueno. Bien, y con esto ya finalizaríamos este video largote de 1 hora. Y pues nada. Les voy a dejar unos cuantos ejercicios, ¿ok? Para que practiquemos, ¿ok? Porque, claro, en matemáticas sí es importante que practiquemos porque de esta manera entendemos mejor los conceptos que vemos, ¿ok? Los comprendemos mejor. Aparte de toda la teoría que se da, ¿ok? Y eso es aplicable incluso, okay, los ejercicios se nos están viendo. Dios. Voy a pasar para abajo. Fails en las grabaciones. Si hago bastantes videos, si ando haciendo una compilación de bloopers, la verdad. Ay, Diosito. Bueno. Y ni siquiera se sigue viendo muy arriba. Maldición. Bien. Siguen viendo muy arriba, ¿no? Ah, no, ya no. Perfecto. Ejercicios. Ya. Bien. Y esto es aplicable, me parece que para cualquier materia que estemos estudiando. Física, biología, incluso literatura, ¿no? Letras y todo eso. Pero lo que es sobre todo en ciencias exactas sí es importante. Entonces, pues bueno. Voy a dejar unos pequeños ejercicios, bueno, no muchos ejercicios, son unos poquitos. En el cual quiero que traduzcan, traducir las siguientes expresiones, las expresiones algebraicas. Entender esto como siguientes expresiones algebraicas. Ok. A lenguaje natural. ¿Okay? Es decir, para resolver esos problemas tienen que recurrir a la tablita que les voy a dejar ahí de lenguaje algebraico. ¿Ok? Y estas son las expresiones. ¿Ok? Les voy a dejar nada más dos. Y les recomiendo que también busquen por ahí en internet algunos ejercicios, ¿ok? Ok, tenemos esa y vamos a tener esta. 2x. Perfecto. Ahí está el primer ejercicio, chicos. Tomen una captura o lo que sea, o escríbanlo en algún lugar y lo resuelven, ¿ok? Porque bueno, ya borré, de hecho. Ya borré. Pueden regresar al video, ¿ok? Para ver los ejercicios. El siguiente va a ser sencillamente de operaciones con monomios, ¿ok? Me van a resolver las siguientes operaciones con monomios. ¿Bien? X, 4x más medio de x a la cuarta menos 6x al lado. Ojo, que también los monomios pueden ser negativos, también pueden ser negativos. No. Raíz de 2, x a la sexta, y esto multiplicado por raíz de 3 por y. ¿Ok? Claro, me tienen que simplificar estas expresiones, ¿ok? Y por último, lo voy a poner aquí. Por último va a ser una no tan complicada. Bueno, un medio de x a la séptima sobre 7. Dios. Sobre 7 novenos de x a la 2. Simplifíquenme esas expresiones, ¿ok?
Y quien me lo ponga en los comentarios seguramente va a aparecer en el siguiente video. Bien, ahora sí, con esto terminamos, ¿okay? El primer video de introducción al álgebra elemental, los 3 temas principales que se ven en la mayoría de cursos, si no es que todos los cursos de álgebra elemental. Entonces, pues bueno, gracias por haberse quedado en este video, les agradezco mucho, y pues nada, cualquier comentario, crítica constructiva, recomendación y tal, claro, con respeto, la pueden dar en la caja de comentarios, ¿ok? Y pues nada, no tengo nada más que decir, así que me despido. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.